Hola amigos, les damos la bienvenida a la primera parte de un nuevo envío de nuestro canal El Mundanal Ruido que hemos titulado Los siglos de Hobsbawm. El gran poeta alemán Friedrich von Hardenberg, conocido por el seudónimo de Novalis, dice en algún lugar que el conocimiento del futuro corresponde a la historia. Ante la tiranía del presente, un presente que aparenta ser igual a sí mismo, cuando en realidad observamos horrorizados cómo se desarrollan ante nuestros ojos hechos de una violencia inaudita, la finalidad de este video consiste en aproximarnos a la obra de uno de los más importantes historiadores del siglo XX. Nos referimos al historiador británico Eric Hobsbawm. Elegimos este autor, lo recomendamos, ya que en su obra se combina una notable, una asombrosa erudición con un estilo accesible al gran público. Toda nueva interpretación del mundo contemporáneo, de los últimos 2 siglos por lo menos, no puede escapar a una confrontación, a un contraste, a una comparación con la perspectiva que Hobsbawm inaugura y que ya se ha vuelto canónica. Esta perspectiva consiste en una periodización, en una temporización de los últimos 200 años. Consideramos que es un buen punto de partida el estudio, la lectura de la obra de Hobsbawm, a partir del cual poder avanzar en el conocimiento, en la comprensión de aquello que ha ocurrido, que ha acontecido y de por qué estamos como estamos hoy, en marzo del 2025, ante un mundo que es un volcán a punto de estallar. Avanzando en la periodización que nuestro protagonista, que nuestro autor hace de los últimos 200 años, para Eric Hobsbawm el siglo XIX es un siglo largo, es un siglo que se inicia bajo el influjo de una doble revolución, la revolución industrial inglesa y sobre todo la revolución francesa. Con este libro, Hobsbawm inicia el relato, el estudio del largo siglo XIX. La toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789 supone el punto de partida, el inicio de una radical transformación económica, social, política, cultural de las sociedades europeas. El antiguo régimen, es decir, aquellas sociedades estamentales, gobernadas por monarquías absolutas, va a ser derrocado u obligado a reformarse ante los embates de una clase social que despliega una enorme energía e iniciativa histórica. Nos referimos a la burguesía. Esta clase, en tanto fuerza social ascendente, va a reconfigurar el mundo europeo a su imagen y semejanza. La Revolución Francesa no se consuma en un solo acto. Es el punto de partida de un ciclo histórico a partir del cual nace una nueva época, una nueva forma de sociedad. La oleada revolucionaria que se inicia en 1789 recién va a culminar en 1848, es decir, promediando el siglo XIX. Y como hecho distintivo, como hecho a tener en cuenta, es que durante toda esta época van a descollar sobre el escenario europeo hombres de un talento pocas veces visto. Vemos en acción a los héroes del drama revolucionario, Robespierre, Marat, Saint-Just, la figura de Joseph Rouget de Lis,
quien en 1792 compone la Marsellesa. Asistimos al ascenso meteórico de Napoleón Bonaparte y la conquista de toda Europa. En el ámbito de la filosofía, la producción de Hegel alcanza cimas tan elevadas que incluso se ha llegado a afirmar que con él culmina la filosofía tal como se la entendió desde sus orígenes en Grecia. Asimismo, mencionar, muy de pasada, el Fausto de Goethe y la Novena Sinfonía de Beethoven. En definitiva, todo un periodo histórico esplendoroso, protagonizado por dos generaciones y que desde la perspectiva del autor se cierra recién en el año 1848. Por lo tanto, en 1848 se cierra el ciclo revolucionario iniciado en 1789. La historia europea de las décadas siguientes va a estar signada por el desarrollo continuo, permanente del capitalismo. Primero en su fase industrial y posteriormente, a partir del último tercio del siglo, por su fase imperialista. Hobsbawm, en el segundo tomo, consagrado al estudio del siglo XIX, relata, describe la modificación incesante de las condiciones materiales de vida una vez desatada la dinámica del capitalismo. Producción industrial, tráfico mercantil, urbanización de las sociedades, proletarización de los campesinos, nacimiento de las clases medias y sus respectivas profesiones liberales, ingenieros, abogados, médicos, periodistas y sobre todo, junto a los resabios de la moribunda aristocracia, la creciente influencia económica, social y política de los capitalistas industriales y financieros. No obstante los estragos que el capitalismo, en tanto nuevo modo de producción, produjo sobre aquellas clases obligadas al trabajo físico, al esfuerzo corporal, la tónica, el espíritu que impregna esta época del siglo XIX es la del progreso. Este va a ser entendido como una fuerza material y moral cuya representante y portadora es Europa. Como fuerza moral encontraremos la ciencia y el espíritu del positivismo científico, y en tanto fuerza material, aquello que representa el progreso en este momento histórico del siglo XIX va a ser la locomotora, el ferrocarril, que entre otras cosas achica las distancias físicas entre pueblos y ciudades y va creando una economía mundial. Desde el punto de vista político, el acontecimiento más importante de este periodo será la unificación alemana. En el corazón de Europa se erige una potencia económica, política y militar. La progresiva acumulación de poder del Estado alemán, su exigencia de tener un lugar bajo el sol, su aspiración a convertirse en potencia mundial, va a ser, sin duda, un factor desestabilizador del orden europeo y, por carácter transitivo, del orden internacional. La política exterior alemana, agresiva, amenazante, ha sido descrita con razón como una política imperialista. Lo que se suele omitir es que esta conducta no fue exclusiva de este Estado. Una vez que las fuerzas económicas del capitalismo rebasan, superan
los límites del mercado nacional, los estados europeos, Inglaterra, Francia, Bélgica y por supuesto también Alemania, se van a ver obligados por la misma lógica intrínseca del capitalismo a avanzar hacia la conquista de mercados, de fuentes de materias primas y de espacios para la inversión. Lo que Hobsbawm denomina la era del imperio es en realidad la era del imperialismo con epicentro en Europa, pero que como fenómeno económico, político y militar también aplica en el último tercio del siglo XIX para Estados Unidos y Japón. La era del imperio, la era del imperialismo, es aquella en la que no más de 8 países proceden a un reparto del mundo, sobre todo en 2 continentes, Asia y África. Estas inmensas, infinitas porciones de territorio van a ser divididas de manera absolutamente arbitraria de acuerdo a las respectivas pretensiones imperiales, sobre todo de los países europeos. No obstante estas políticas coordinadas, las tensiones irán en aumento a medida que se establezcan, que se forjen alianzas militares rígidas y vinculantes. Toda la última parte del tomo 3, que aquí mostramos, es un relato detallado de cómo Europa, lenta e inexorablemente, fue conduciendo sus asuntos hacia un punto de no retorno. El magnicidio de Sarajevo del 28 de junio de 1914 abre un abismo hacia el cual se precipita la civilización europea. Con la Gran Guerra Europea, con la Primera Guerra Mundial que se desencadena en el año 1914, siempre desde la perspectiva histórica de nuestro protagonista, de Hobsbawm, se cierra el largo siglo XIX y se da inicio a un siglo XX que por la propia dinámica de sus desarrollos, Hobsbawm lo va a entender como un siglo corto. En el próximo video vamos a ver con cierto detalle aquellos acontecimientos, aquellos hechos que dejaron su impronta en el siglo XX y cuyas consecuencias también se están arrastrando hasta el presente para explicar toda la etapa del siglo XXI. Bueno, hasta aquí llegamos, les mando un saludo y nos veremos en el próximo video.